Familia, estoy muy contento porque estamos iniciando serie, estamos empezando serie. Esta serie se llama Sangre y Cruz y va a ser una serie que nos va a bendecir mucho. No sé cuántos estuvieron en grupos en casa y vamos a estar pues meditando sobre la palabra de una manera diferente. Quiero irme directamente al tema y quiero dejar muy claro lo que quiero enseñar el día de hoy. Y esta predicación se titula El poder de la sangre. Muchos crecimos pensando que el mayor problema del ser humano era portarse mal, fallar, no cumplir expectativas. Pero la Biblia presenta el problema de otra manera. Romanos 3:23 dice esto: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El gran problema de la humanidad no es portarse mal, el gran problema de la humanidad es que estamos destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos. La humanidad está lejana, tiene una relación rota con Dios y ese es el mayor de los problemas. El problema no era solo lo que hicimos, el problema es que Dios es justo y nosotros no. ¿Okay? Dios es justo y nosotros no lo somos. El conflicto no era psicológico, conductual primero, sino espiritual y relacional. Por eso la solución de Dios no fue un consejo, sino que la solución de Dios fue la sangre de su Hijo. El problema es que la humanidad se aparta de Dios. Al pecar nos apartamos de Dios y entramos en enemistad con Dios, se rompe la relación, tenemos un problema con Dios, y tener un problema con Dios es algo serio, o sea, no es cualquier cosa. Estar enemistado con Dios es realmente algo muy serio. Y entonces, como el problema no es conductual, es decir, no se trata solo de empezar a portarse bien, porque eso es la conducta, eso es lo conductual, el mejorar la forma en la que haces las cosas. El problema no es si hacemos bien o mal las cosas, el problema es que mientras haya pecado en nosotros, estamos en enemistad con Dios. Ese es el problema. Entonces, aunque una persona se empiece a portar bien, si el pecado persiste en esa persona, permanece en esa persona, aunque esa persona se porte bien, seguirá enemistada con Dios y el problema sigue. Por lo tanto, lo que Dios hizo no es darnos un consejo de decir, hijitos, pórtense bien, sino que Dios lo solucionó de una manera diferente. Lo solucionó a través de la sangre de Jesús. Y ese es el tema. Nosotros hemos escuchado muchas veces acerca de la sangre de Cristo. De hecho, creo que en algunas ocasiones, creo que muchos de nosotros realmente no conocemos las implicaciones de la sangre de Jesús. Creo que más bien nos hemos dejado llevar por frases y cosas que escuchamos, como dicho con mucho respeto, como cuando escuchábamos a nuestras abuelitas decir, o a alguien ya mayor decir, la sangre de Jesús tiene poder, como diciéndote esa palabra, como de, vas a salir, mijo, a la calle a trabajar, recuerda que la sangre de Jesús tiene poder como para protegerte, como si fuera como un campo de fuerza invisible que te rodea y te aparta de los enemigos. Y la aplicación o sea, ciertamente la sangre de Jesús tiene poder, pero no aplica así. De hecho, algunas personas les enseñaron que en guerra espiritual hay que aplicar la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús tampoco aplica así. Pero bueno, eso ya es otro tema, porque realmente a veces hay que estudiar más la Biblia. Y entonces, el punto es que las implicaciones de la sangre de Jesús, si el creyente no las tiene claras, entonces el creyente no puede disfrutar de los privilegios de la sangre de Cristo. Y en esta primera lección, en este primer tema, semana 1 de nuestra serie, yo quiero que podamos aprender cuáles son esas implicaciones de la sangre de Cristo. ¿Estás conmigo? Ok. Romanos 3, 23 al 26 dice lo siguiente: todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, su presencia, el cielo, la relación con Él, nadie puede alcanzar eso. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, escuchen, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿En qué momento una persona es tomada como justa delante de Dios según ese pasaje? No por sus obras. Lo repito. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así que no hay nadie que pueda ser declarado justo delante de Dios por sus acciones. Aquí no dice
las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando se empiezan a portar mejor, cuando dejan de hacer lo malo, cuando perdonan. Todo eso hay que hacerlo, pero el texto no dice eso. El texto dice que la única manera en la que una persona es hallada justa delante de Dios es cuando cree que Jesús derramó su sangre a su favor. Así que la sangre de Jesús tiene un peso y tiene un valor muy alto. En ese sacrificio, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Nuestra naturaleza humana es buscar la autojustificación siempre. De hecho, cuando alguien viene y nos señala algo que está mal, nuestra tendencia natural es tratar de explicar y justificar el por qué actuamos de esa manera, ¿no es cierto? Siempre estamos intentando justificar lo que hemos hecho mal, todo el tiempo. Y en algún momento pues decimos, a los que creen en el karma, ¿no? Yo no creo en el karma, pero los que creen en el karma dicen, es que hay que empezar a portarse bien para que te vaya bien. Bueno, está bien, pórtate bien. La Biblia habla de la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras algo bueno, seguramente cosecharás algo bueno. Pero eso no te hace justo delante de Dios de todas maneras. Y el problema que tenemos, queridos, el problema que tiene la humanidad no es un problema conductual, es un problema de que el ser humano no es justo delante de Dios, y por cuanto no es justo, es culpable por ser injusto, y si es culpable, entonces tiene una pena. Hay una condena que cumplir. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo aquí? La Biblia dice en Romanos 6:23 lo siguiente: porque la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga por pecar? La muerte. ¿La muerte de quién? De cada pecador. El pecador, el hombre que peca, la persona que peca merece morir. Dios lo estableció así. Merece morir. ¿Por qué? Porque es pecador, está fallándole a Dios, está actuando con injusticia. La Biblia me encanta porque nunca dice que los que pecan más merecen más muerte, sino dice todo el que peca. Entonces por eso es que a veces encontramos en las listas de los pecados de la Biblia, que a mucha gente no le gusta leer por alguna razón, pero en esas listas de pecados encontramos personas, por ejemplo, este tipo de características, y la Biblia dice algo así: ¿no saben que los que practican estas siguientes cosas no van a heredar el reino de los cielos? Los que roban, y luego dice los desobedientes a los padres. En el mismo renglón. Los que matan y los que desean cosas malas. Porque delante de Dios todo pecado, si es grande o chico, si impacta, si es escandaloso o no es escandaloso, porque ustedes no me van a dejar mentir que el orgullo no es tan escandaloso como el adulterio. Estamos de acuerdo, ¿no? No es, la arrogancia no es tan escandalosa como el asesinar a alguien. Pero finalmente la arrogancia merece ser castigada. Y todo pecado tiene como castigo la muerte. Si en este momento sacamos una lista de pecados, tan solo los 10 mandamientos, pues bueno, yo creo que como en 9 de ellos, pues yo tengo palomita, ¿no? Porque dice que no deberías levantar falso testimonio contra tu prójimo, cosa que en algún momento he hecho, ¿no? Cuando hablas mal de alguien, es más, hasta cuando inocentemente tú supones que tal persona piensa de esa forma, estás asegurando algo que no sabes sobre una persona. Mentir, codiciar las cosas que otros tienen, envidiar, es más, no honrar a los padres, o inclusive ni siquiera tener a Dios como lo más importante. La Biblia dice: no vas a tener otros dioses aparte de mí. Y todo lo que nosotros ponemos como lo más valioso de nuestra vida se convierte en un Dios. Así que en el momento en el que yo amo más a mis hijos que a Dios, esos son mis dioses, mis hijos. Y estoy rompiendo el mandamiento. No hay nadie en esta sala, ni en ningún lugar del mundo en este momento, que se libre de esta sentencia. Todos estamos sin Cristo condenados a muerte. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo ahora?
¿Por qué digo esto? Es importante aclararlo porque a veces solemos ver a otros como más pecadores que nosotros. Y eso ya es pecado. No, es que ese sí, o sea, ese no, si conocieran al hermano, no, ese sí está tremendo, ¿no? Bueno, la Biblia dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Romanos 6:23. Entonces, el mayor problema del hombre es el pecado. El pecado creó una separación entre Dios y el hombre que ninguno de nosotros pudo deshacer. Además, el pecado no solamente rompió la relación, sino que, escuchen esto, generó el sentimiento de culpa que nos consume por dentro. Y por si fuera poco, el pecado le da de alguna manera licencia al enemigo para acusarnos delante de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús debía hacer algo al respecto en estas tres cuestiones: el pecado, la culpa y la acusación. Ahora, hay algo que es importante. Algunos de ustedes lo han estado estudiando conmigo entre semana, pero hay una diferencia entre pecados y pecado. ¿Ok? A lo mejor nosotros no siempre ponemos atención en eso, pero la Biblia hace una distinción entre pecados y pecado. La palabra de Dios dice que Cristo vino a quitar el pecado. Él cambia la naturaleza pecaminosa de la persona. Cuando la Biblia menciona pecado, se está refiriendo a la naturaleza de donde brotan mis intenciones. Yo soy un hombre pecador, por decir algo. Sin Jesús soy un hombre pecador, y la fuente de donde brotan mis acciones es una fuente muerta, es una fuente de pecado. A eso la Biblia describe como pecado en forma singular, la naturaleza caída del hombre, la naturaleza rebelde del ser humano. Los pecados son las acciones que cometemos por esa naturaleza. Son los hechos que vienen motivados de esa fuente. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, cuando Jesús viene, aquí pasan dos cosas. Uno, cuando Cristo viene a una vida, Él lo que hace es cambiar la naturaleza pecaminosa, es decir, anula el pecado. ¿Ok? Y luego trata con los pecados, que es distinto. Entonces, nuestro problema, queridos, por eso es que les digo que no es un tema de conducta, porque yo podría dejar de practicar ciertos pecados, pero si mi condición interna de pecado no cambia, yo sigo enemistado con Dios, aunque cambie mi conducta. ¿Tiene sentido? ¿Sí están conmigo? ¿Tienen calor o algo? ¿Quieren los ventiladores? ¿No? Ok. Unos votaron que sí. Bueno, pues sí pueden prender los ventiladores ahí, por favor. Gracias, preciosa. Ok. Ahora, ¿cuál es el valor de la sangre? Ahora, bueno, primero, antes que esto, quiero decirles que cuando pecamos, ¿saben qué ocurrió cuando pecamos tú y yo? Porque todos nacimos como pecadores, ¿sí sabemos eso? Ok. Y cuando la condición de pecado en nosotros se desarrolló, gracias mi amor, cuando la condición de pecado en nosotros brotó y se manifestó, empezamos a cometer pecados, desde pequeñitos. Entonces, ¿saben qué ocurrió cuando tú y yo empezamos a pecar? La Biblia enseña que se empezó a levantar un acta contra nosotros. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos una jueza. Pase, por favor, hermana. Quiero que me ayude. Venga. La hermana se me queda bien. ¿Yo, pastor? Sí, hermana. Le da la vuelta por allá, sube por acá, por favor. Pásele, hermana. Y quiero que lea este documento en voz alta, por favor. Acta de decretos. Documento de cargo legal según la ley. Autoridad que emite. La ley de Dios, santa, justa y buena. Base legal. Maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Punto 1. Identificación del acusado. Nombre completo, Angélica Sánchez. Condición legal, ser humano creado a imagen de Dios, responsable moral delante de su ley. Punto 2. Decretos transgredidos. Conforme a la ley, se registran las siguientes transgresiones reales y verificables: mentira, falsedad de palabra y o intención, violación al mandamiento de la verdad, codicia,
deseo desordenado de lo ajeno, violación al mandamiento del contentamiento. Odio al prójimo, actitud interna contraria al amor, violación al mandamiento del amor al prójimo. Punto 3. Declaración de culpabilidad. Habiéndose comprobado la transgresión de los decretos arriba mencionados, se declara culpable al acusado conforme a la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto 4. Deuda legal resultante. Naturaleza de la deuda. Culpa moral real. Exigencia de la ley. Muerte. Condición del acusado, incapaz de pagar la deuda por sus propios medios. Punto 5. Validez del documento. Esta acta permanece vigente hasta mientras la deuda no sea satisfecha conforme a la justicia. Estado, activa. Resultado, condenación. Firma del responsable, reconocida por los actos cometidos. ¿Bajo el marco legal tiene validez esto? ¿Está bien desarrollado el documento? Ok, puede pasar a su lugar. Gracias. Todos tenemos una de estas. Cuando el ser humano pecó, cuando tú y yo empezamos a vivir conforme al pecado que está dentro de nosotros, se levantó un acta de decretos legal. La pregunta es, ¿quién la emite? ¿Quién creen que emita esta acta? Dios. Esta acta tiene validez legal delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él estableció una ley que se rompió. Esta acta no la emite el diablo, no la emito yo ni la emite la gente, la emite Dios. Y en esa acta de decretos está nuestro nombre. Aquí aparecieron 3 delitos. Dice aquí verificables: mentira, codicia y odio. ¿Cuántos delitos verificables habrá en tu acta? Quiero que pienses en este momento. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír y un tiempo para reflexionar. Este no es un momento para reír. ¿Cuántos delitos verificables habrá en tu acta? Tienen un peso legal. Esta acta no puede ser escondida, no puede ser ignorada. Es un acta que está escrita por un juez que es justo, conforme a su justicia, una justicia perfecta que no está sesgada ni está manipulada ni por su vulnerabilidad o debilidad, sino un Dios perfecto que hizo una ley perfecta que fue rota. Y entonces Él levanta un acta de decretos. Y en esa acta de decretos está mi nombre, está tu nombre, están las leyes que se rompieron, los delitos que cometimos y la consecuencia. Yo soy culpable de haber roto la ley de Dios. Lo reconozco. Esta acta al final se firmaba por el acusado. Tenía que firmar el acta y decir, es verdad. Ninguno de nosotros podría llegar y decir, yo no fui. Tu acta tiene tu sello, tiene tu firma. Y no se puede anular. De hecho, aquí dice, deuda legal resultante, naturaleza de la deuda, culpa moral real, o sea, es verdaderamente culpable. Y luego dice, exigencia de la ley, la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué?
La paga del pecado no es a ver si vemos, mira, vemos qué hacemos, te paso esta, luego vemos. No, la paga del pecado es muerte, aunque sea uno, por supuesto. No son acumulativos. Y luego dice, condición del acusado, incapaz de pagar o cancelar la deuda por sus propios medios. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta acta de decretos es un acta que está presente a los ojos de Dios y que se va a cumplir lo que está escrito a menos que alguien haga algo al respecto. Esta exigencia de muerte, esta exigencia de sentencia, porque cualquiera que escucha esto a medio mensaje podría pensar que Dios es un Dios severo porque está exigiendo muerte, en lugar de pensar que Dios es un Dios bueno por habernos dejado una ley para cuidar de nuestras propias vidas y acercarnos a Él. Porque solemos siempre pensar en que las consecuencias, muchas veces tú y yo pensamos que las consecuencias que vivimos no las merecemos, y muchas sí las merecemos, y mereceríamos todavía más. Pero Dios en su gracia inclusive a veces nos bendice demasiado, y en esas cosas que nos bendice demasiado y no merecemos, de esas no tenemos problema. Así que no hay una sola persona en la humanidad que no tenga un acta de estas. No hay. Y a menos que alguien haga algo al respecto, esta acta seguirá vigente. Se tendrá que cumplir lo que exige la ley, lo que exige el juez, porque ese juez que escribió esta acta es un juez justo que hará cumplir su ley. Si él no hiciera cumplir su ley, no sería justo. Es como cuando los papás somos un poco barcos. Le decimos a nuestros hijos, deja de hacer esto porque la consecuencia va a ser eso, y luego nos hacen ojitos así y ya no hay consecuencia. Dios no es así. Dios no se volteó y dijo, están pecando, pero los amo tanto, me voy a voltear para no ver, porque ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Dios es un juez justo, y si deja el pecado sin paga, sería injusto. Tiene que hacer que se pague el pecado. Ninguno de nosotros puede pagar por su propio pecado, ninguno. Porque tú no tienes la capacidad y yo no tengo la capacidad de cambiar la condición interna de mi persona. Esa fuente de donde brotan las ganas de pecar, esa naturaleza caída, yo no soy capaz de cambiarla. Necesito que alguien haga eso por mí. Y Dios no va a quedar satisfecho a menos que esta acta se cumpla. De otra manera, no hay satisfacción para Él. No importa cuánto Angélica Sánchez, que está en este documento, no importa cuánto ella se esfuerce, cuántas obras de caridad haga, no importa cuánto ella llore en su habitación, no importa, si esta acta no es anulada, no hay manera de satisfacer a Dios. Lo que está aquí escrito se tiene que pagar, ni más ni menos. ¿Están conmigo? Es aquí donde el valor de la sangre de Jesús empieza a tener sentido. Porque lo primero que la sangre de Cristo hace es satisfacer a Dios. ¿Satisfacerlo cómo? ¿En qué sentido? En esto. Dios estaba diciendo, se tiene que hacer justicia. Se debe hacer justicia, no voy a pasar esto por alto, no voy a pasar el pecado de nadie por alto, se tiene que hacer justicia. Y entonces la sangre de Jesús se derramó. Hemos escuchado la sangre de Cristo tiene poder, pero la pregunta es ¿poder para qué? En primer lugar, para satisfacer a Dios en cosas que yo no puedo. No puedo. La Biblia dice en Hebreos 9:22 lo siguiente: de hecho, según la ley que yo rompí, la ley que tú rompiste, escucha, de hecho, según la ley, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que la ley que tú y yo rompimos necesita, para poder tener perdón de esos pecados, esa ley que rompimos, se necesita derramamiento de sangre, la muerte.
Cada uno de nosotros debía derramar sangre para eso. Por eso en la antigüedad se llevaban sacrificios de animales. Pero la Biblia dice, si eso hubiera sido suficiente, los habrían dejado de hacer. O sea, los habrían hecho una sola vez y nunca más, pero no, cada año los tenían que llevar. Cada año había que llevar un animal para ser sacrificado a mi nombre, a nombre de mi familia, porque si yo no quería derramar sangre, mi propia sangre, tenía que derramar la sangre de alguien más. Y en este caso, Dios dice en su bondad, ok, no vas a derramar tu sangre, derrama la sangre de un animal, pero el animal tiene que cubrir estas características, tiene que ser de esta manera, de esta forma, de tal edad, y dependiendo el pecado que tú hayas cometido, la ley, el quebrantamiento de la ley, dependiendo el delito, es el tipo de animal que vas a sacrificar. Y harás eso para que seas perdonado. Y entonces las personas llevaban delante de Dios, llevaban delante del sacerdote, llevaban los animales para ser sacrificados. Pero lo tenían que hacer constantemente porque ese sacrificio, esa sangre, no bastaba para el perdón absoluto de la persona. Porque la persona se quitaba el pecado de haber golpeado a su prójimo, pero la naturaleza interna que lo llevó a golpear a su prójimo no cambiaba. Y eso es lo que mucha gente aquí a veces no logramos entender. Por eso es que estamos desgastándonos y decimos, entonces, ¿no se trata solo de portarse bien? No, no se trata solo de portarse bien. Tiene que cambiarlo de adentro, de donde brotan esas ganas de portarse mal. Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, Dios tiene que ser satisfecho. Él estableció en esa misma ley que para que los pecados pudieran ser perdonados, la sangre se tenía que derramar. ¿Cómo haces para que toda la humanidad sea perdonada? Y de hecho, los israelitas tenían ese ritual en la antigüedad, pero nosotros. Voy a hacer una pregunta y espero que nadie levante la mano. Pero no sé cuántos de nosotros hemos hecho sacrificios de animales. Yo espero que nadie. Porque si alguien aquí lo hizo, estoy seguro que no fue para el perdón de Dios. ¿Cómo le iba a hacer el resto de la humanidad para ser perdonada si no tenía acceso a las mismas cosas que Israel tenía? Dios lo sabe y entonces dice, es necesario que se provea de algo. Entonces lo primero que hace la sangre de Jesús es satisfacer las demandas de Dios. Él satisface la demanda, la exigencia de Dios de que se haga cumplir la ley y que el pecado sea castigado. La sangre de Jesús satisface a nuestro Dios. Escuchen esto. El pecado colocó al ser humano en una condición de juicio y separado de Dios. El pecado solo puede ser quitado mediante sangre. ¿Okay? Algo que es interesante es que cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, siempre que vean historias de derramamiento de sangre, se van a dar cuenta que la sangre era para Dios, aunque el sacrificio fuera distinto. Voy a explicarlo así. En el libro de Éxodo, donde se habla acerca de que los israelitas tenían que, el dintel de las puertas, el marco de la puerta lo tenían que rociar con sangre. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído eso? Porque Dios dijo, voy a enviar al ángel de la muerte que va a visitarlos de noche, y la casa que no tenga sangre de un cordero en la puerta, ahí entrará la muerte y el primogénito va a morir. ¿Se acuerdan de esa historia? Es bien curioso porque la sangre se quedó en el marco de la puerta, mientras que la familia se comía el cordero. ¿Por qué? En el día de la expiación, cuando llevaban los sacrificios con los sacerdotes, la sangre se rociaba dentro del lugar santo, pero la carne se quedaba afuera. Porque la sangre siempre ha sido primero para Dios y solo para Él, para agradarlo a Él. Así que Jesús lo que hizo fue derramar sangre, no primero para nosotros, sino para satisfacer al Padre. Y nosotros vimos el sacrificio, creemos en el sacrificio de Jesús. La humanidad vio el sacrificio de Cristo, pero la sangre fue derramada para Dios en primer lugar. Siempre es para Él primero. Así que el pecado solo puede ser quitado por medio de sangre. Solo la sangre de Jesús quita los pecados para siempre. No hoy solamente, no mañana solamente, sino para siempre. ¿Sí? Porque no es, recuerda esto, a veces tenemos una forma de orar o cantamos cosas, hay que filtrar esto de repente, los que cantamos y todo, y lo que escuchamos y cuando enseñamos y predicamos. Dios no ignoró el pecado. Señor, gracias por no ver mis pecados. No, sí los ve. Nunca los he ignorado. Lo que pasa es que los castigó en Jesús, pero no los desapareció,
Así como diciendo, no hiciste nada, olvídate, no me debes nada. No. El pecado se castigó. No fue ignorado, sino que fue castigado. Pero no en nosotros, en su Hijo. La ley lo exige y se tenía que cumplir. De lo contrario, Dios sería injusto. Él mismo quebrantaría su ley y Él no va a hacer eso. ¿Alguien me sigue aquí? Solo la sangre de Jesús tiene totalmente satisfecho a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona cree que Dios sigue inconforme, si solo la sangre de Jesús tiene totalmente satisfecho a Dios, entonces yo tengo que empezar a tener paz en mi corazón, porque de alguna forma algunos de nosotros creemos que Dios sigue inconforme. Entonces, cuando una persona, ¿qué le pasa a la mente de una persona cuando cree que Dios sigue inconforme? Esas personas viven con culpa crónica. Cuando alguien entiende la sangre de Jesús, el sistema interno entra en reposo. Cuando alguien dice, ok, entonces no se trata, paz, de que yo tenga satisfecho a Dios, exacto. Entonces, ¿para qué hago cosas buenas? Eso es otro tema. Pero lo primero que tienes que saber es que no estás aquí ni tienes que vivir para tratar de satisfacer a Dios. No puedes. ¿Alguien está aquí? No podemos. No puedes satisfacer a Dios. No importa cuán bien te portes, no puedes hacerlo. Solo la sangre de Jesús satisface a Dios. Entonces yo tengo que bajar y tener paz en mi corazón. Y tengo que empezar a entender que Él hizo algo que yo no puedo. Porque esa es la razón por la que muchos de nosotros el día de hoy estamos intentando cambiar cosas e inconscientemente pensamos que cuando hacemos eso, de alguna manera como que Dios está más contento. Pero no. Ahora, ¿Dios se complace en que sus hijos le obedezcan? Por supuesto, la Biblia lo enseña. Pero eso no es, una cosa es estar complacido y otra cosa es estar satisfecho. Yo puedo complacer a Dios en un acto, pero tenerlo satisfecho, yo en mi humanidad débil, imposible. Porque así como hago una cosa bien, luego hago 10 mal. Imposible. Así que hay que empezar a descansar en el corazón. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Romanos 5:1 dice esto: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Por qué tenemos paz con Dios según ese pasaje? Léalo conmigo. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? ¿De la fe en qué? En que Jesús pagó por nosotros. Esa es la fe que nos hace justos. Que Jesús pagó mis delitos. Él pagó mi sentencia. Él la pagó. Cuando yo creo eso y creo que su derramamiento no fue en vano, que su muerte no fue en vano, entonces dice que Él me hace justo por medio de haber creído en la sangre de Jesús. Dice entonces, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Nunca vas a encontrar un texto que diga, y entonces la persona llegó a estar en paz por lo que hizo ella misma. El obedecer a Dios nos trae paz a nosotros en nuestra conciencia. Pero eso no significa que eso nos permite estar en paz con Dios por nuestras fuerzas. Nunca podrás estar en paz con Dios por tus propias obras, jamás. Imposible. Solo estamos en paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que hace que la enemistad se rompa. Él nos reconcilió con el Padre. Lo que yo no podía hacer lo hizo Él. Él me reconcilió con Dios. No son mis acciones, es la fe puesta en lo que Cristo hizo por mí. Ahorita que estás escuchando esto, la pregunta que quiero que te hagas internamente es: ¿cómo me siento al comprender esto? ¿Qué sientes al darte cuenta que tu paz no depende de tus acciones, tu paz con Dios, tu reconciliación con Dios no depende de tus acciones, que satisfacer a Dios no depende de tus acciones? ¿Qué genera eso en tu corazón? Eso nos lleva a un segundo punto, el segundo valor de la sangre. En segundo lugar, la sangre fue derramada, en primero para el Padre, para Dios, pero en segundo lugar fue para nosotros. ¿Para qué? Para limpiar nuestra conciencia, queridos. Para limpiar la conciencia.
La Biblia dice en Hebreos 9:14 lo siguiente: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. ¿Para qué nos limpia la conciencia? Para adorar a Dios. Ahorita voy a explicar eso. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y luego el 10:22 en Hebreos también dice esto: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Voy a ponerte una imagen en la mente. Imagina que en este momento, detrás de este biombo negro, está Dios sentado en una silla y te llama a ti en este momento. Él es totalmente santo, perfecto. Y la Biblia dice que todo aquello que entra en pecado no puede prevalecer delante de Dios, así que pues se corre el riesgo de morirse a uno ahí, ¿no? Entras y caes muerto en cuanto está Dios ahí. Si Dios está detrás de este biombo sentado en su trono y te llama a cuentas en esta hora, ¿tú irías confiado? ¿Entrarías confiado o entrarías atemorizado? Quiero escuchar. Me encantan, los amo. Quiero escuchar. Al final no dijeron nada porque nada más es hacer ruido. ¿Caminarías confiado por este pasillo? Y entrarías ahí confiado y decir, pues voy. O entrarías diciendo, es que no sé si voy a salir, Paz. Pregunto, ¿entrarías confiado? Quiero ver manos de los que entrarían confiados. Ok. ¿Y manos de los que no entrarían confiados ahí? Levanten su mano. La mayoría. ¿Sabes por qué no entrarías confiado? De hecho, los que levantaron la mano, al levantar la mano, están reconociendo en este momento de su vida que están haciendo cosas que no deberían. Y su conciencia los está acusando. Tu conciencia te está diciendo, no puedes entrar ahí confiado porque te vas a morir. Eres bien pecador. Es curioso porque todos creemos en la salvación por gracia, que eso creo que es algo que también tendríamos que predicar en algún momento, porque a veces me da miedo. Creo que la mayoría de aquí, bueno, no voy a asumir nada, solo voy a preguntar, ¿a dónde crees que vayas cuando te mueras? ¿Realmente crees que vas a entrar al cielo? Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Saben por qué dudamos de entrar a ese lugar? Porque nuestra conciencia nos acusa. Y si nos está acusando es porque hay algo. Y entonces tu conciencia te dice, Miguel, eres culpable. Estás haciendo esto mal. Si entras a ese lugar donde está Dios, vas a caer fulminado, porque no se va a hallar en ti perfección. Como no eres perfecto, Miguel, corres el riesgo de morir. Y la mayoría de los que estamos aquí levantamos la mano creyendo eso. Estamos equivocados. Lo acabamos de leer. Lo voy a leer otra vez. Hebreos 10:22, si lo pueden volver a poner en la pantalla. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Paz, ¿me estás diciendo
que a pesar de mis imperfecciones y a pesar de lo que sigo haciendo y que me caigo y me levanto y me caigo, yo puedo entrar confiadamente delante de Dios sin que yo pueda caer muerto en su presencia? Sí. Porque lo que permite que entres confiadamente no son tus obras, es la sangre de Jesús. El camino a la presencia de Dios está pavimentado con la sangre de Cristo. Cuando yo llego y entro a la presencia, de hecho tú y yo cuando oramos entramos a la presencia de Dios. Es algo que los antiguos no podían hacer, nosotros sí. Y de hecho te voy a decir algo todavía más alto. Los antiguos no podían entrar al lugar santísimo y resulta que el santísimo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús pavimentó el camino con su sangre. Entonces, ¿por qué me siento culpable? Porque no has permitido que la sangre te limpie la conciencia. ¿No crees que la sangre, en el fondo, no crees que la sangre realmente sea suficiente para quitar tus manchas? Lo repetimos y decimos amén, pero en el fondo no lo creemos, por eso la culpa sigue ahí. Entonces, ¿esto significa que puedo seguir portándome mal? No, yo no estoy diciendo eso. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Lo que estoy diciendo es que para todo lo que hemos hecho mal delante de Dios, la sangre de Jesús es suficiente. Eso es lo que estoy diciendo. Y es lo que el autor de Hebreos está escribiendo. Cuando la conciencia está intranquila, la fe se debilita. La culpa sostenida distorsiona la identidad, alimenta la ansiedad y produce autosabotaje. Hay gente que cree y dice, yo creo que Dios me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar. ¿Por qué? La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. ¿Realmente eso tan terrible que has hecho será suficiente? ¿La sangre de Jesús podrá cubrir eso? Claro. Por alguna razón, ¿qué es lo que la sangre, por qué limpia nuestras conciencias? Limpia nuestras conciencias de culpa, pero también de otras cosas. Orgullo. Algunos dicen, yo no quiero entrar ahí a ese lugar porque sé que soy culpable y me voy a morir. Pero quizás otros, no quiero afirmar nada, pero quizás otros levantaron su mano diciendo, yo sí puedo entrar porque me he estado portando bien. Orgulloso. La sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de culpa y orgullo, porque algunos de nosotros, por alguna razón, hay temporadas donde nos sentimos, digo yo siempre, más finitos con Dios. Sientes que estás así, vaya, son uno. Él y yo somos uno así. Estamos pensando las mismas cosas, me siento tan conectado con Él y por alguna razón siento que eso me está abriendo más acceso, que eso me hace más cercano a Dios, que eso lo tiene más contento y por lo tanto yo me siento en paz, que Dios me va a, no sé, como que lo que estoy haciendo me está ganando un lugar más cerca y me está ganando más favor de parte de Dios. Equivocado, Miguel, totalmente. Porque el único camino hacia Dios es la sangre del Hijo, nunca las obras. Y así como mis obras malas no son suficientes para anular la sangre, mis obras buenas no son suficientes para anular la sangre. Siempre voy a entrar a la presencia de Dios solo por la sangre de Jesús, solo por eso. Así que cuando tú te sientes en un momento donde dices, no, estoy echando lumbre, pastor, estoy echando lumbre, tráigame todos los muertos posibles, yo voy al panteón de una vez, vamos a levantar a la gente, los enfermos, voy a liberar endemoniados y a rabasaya y todo ahí, ¿no? En ese momento donde tú te sientes que estás aquí porque ayunas, porque oras, sigue siendo la sangre, nunca tus obras, nunca mis obras. Y tú y yo hemos experimentado esa sensación de sentirnos mejor con Dios y entonces creer que Él está más contento. Se llama orgullo. Se llama orgullo. Nunca, jamás nuestras obras, ni para bien ni para mal. Siempre la sangre. Y solo la sangre.
Por eso les digo que este es un tema que muchos de nosotros, aunque llevamos años, no lo hemos llegado a comprender. Porque si comprendiéramos el peso que tiene la sangre de Jesús, nuestra vida lo reflejaría desde la paz que experimentamos, porque sabemos que Dios está satisfecho. ¿Tiene sentido? La sangre en nosotros o para nosotros nos reconcilia por medio de la sangre somos reconciliados con Dios, y cada día nos seguimos acercando. Esto es algo hermoso. ¿Sabían que la sangre de Jesús fue derramada una sola vez y para siempre? Pero ¿saben que sigue activa cada segundo de cada día? Todo el tiempo, no pierde su valor. No es que un día se derramó y hay una mancha ahí. La sangre sigue vigente. Por eso puedo entrar y salir. Por eso puedo acercarme. Porque la sangre sigue vigente cada segundo de cada día. La Biblia dice en Efesios 2:13 esto: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Si nos damos cuenta que en todo esto, todo lo hizo Jesús y nosotros nada, que todo el mérito es de Él, total y absolutamente. Así que por la sangre podemos acercarnos a Dios cada minuto, cada hora, cada día, porque esa sangre nunca pierde su eficacia. Nunca pierde su eficacia. Entonces, hagámonos esta pregunta: si la sangre de Jesús es suficiente para Dios, ¿no debería ser suficiente para mí también? Resulta que Dios está satisfecho con la sangre de su Hijo, pero yo por alguna razón no. Último aspecto de la sangre de Jesús. ¿Termino? ¿Sí? ¿Me dan 5 minutos? ¿O 2 horas? En primer lugar, la sangre es para Dios. En segundo lugar, es para limpiar nuestras conciencias, quitando el pecado de nosotros. El tercer aspecto de la sangre de Jesús tiene que ver con el enemigo. Tiene que ver con el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Alguien sabe? Es un fiscal. ¿Qué hace un fiscal? A ver, jueces. ¿Qué hace un fiscal? Pregunté y alguien dijo nada, pero bueno. ¿Qué debería hacer un fiscal? Acusar. Esta acta fue escrita por Dios. El nombre de Angélica Sánchez está en este documento. Ella firmó porque está de acuerdo con que las acusaciones son ciertas. Hay un juez y se tiene que comparecer delante de él. Y la persona que se vale de esta acta es el enemigo. Esta acta le da derecho legal al diablo de acusarme, porque los delitos que están aquí, yo he dicho son reales. Angélica ha dicho son reales, por eso firmé, estoy de acuerdo. Sí, transgredí la ley de Dios. Y entonces el diablo se frota las manos y dice: ahí está el acta. Por lo tanto, Dios, yo vengo delante de ti, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo viene todos los días delante de Dios, todos los días, a acusar a los hermanos. Todos los días. Y entonces llega y dice: ahí está el acta con su nombre, firmada. Culpable de mentira, culpable de codicia, culpable de enojo, culpable de esto, culpable del otro. Y nuestras actas ahí, culpables todos. Y el fiscal encontrando un argumento para acusarnos y se está frotando las manos esperando la consecuencia. Está esperando la consecuencia. Su trabajo es presentar pruebas que sean suficientes para que la persona que está sentada en esa silla de culpable sea hallado culpable y sea condenado. Ese es su trabajo. Satanás sigue haciendo eso desde el principio y lo seguirá haciendo hasta el final. Él es un acusador. A eso se dedica. Pero entonces, ¿qué ocurre? La Biblia dice en Hebreos 9:12: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró
nuestra redención, es decir, nuestro rescate eterno. La sangre limpia todo a detalle. ¿Saben qué significa esto? ¿Han escuchado la expresión de Juan que dice esto? Primera de Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Saben a qué se refiere si vivimos en la luz como Dios está en la luz? Significa que no hay hasta el más mínimo detalle escondido entre los pliegues de mi corazón, de mi ropa, todos los detalles inmundos de mi ser, los pecados olvidados y los recordados, los pecados que para mí fueron conscientes o inconscientes, esos pecados grandes o chicos, todos los pecados, detalle por detalle, cada uno de ellos Dios los ve. Es que yo no me acordaba de esto, y Dios dice: pero yo sí. Todos mis pecados, todos fueron puestos a la luz de Dios. Ninguno fue pasado por alto. El enemigo los señaló todos, porque Dios está en luz, y en la luz Él ve todo, absolutamente. Es una luz que puede ver todo. ¿Han visto esa luz que utilizan los peritos, ¿no?, para ver marcas así que no se ven a simple vista? Dios lo ve todo. Ultravioleta. Esa luz de Dios lo ve todo. No hay nada que tú y yo podamos esconder. Lo ha visto todo de ti, todo de mí, todo en nuestras mentes, emociones, en todos lados. Y todas esas cosas son las que están escritas en el acta. El enemigo toma ventaja de eso y acusa y dice: hay una lista interminable, Miguel, de tus obras, y está firmada por ti. Sin embargo, la sangre de Jesús entra hasta en esos pequeños huecos, y lo que parece imperceptible, la sangre también lo cubre. Y lo que según nosotros ya olvidamos o no era grave, la sangre también lo cubre. Y entonces lo que hace es que cuando se presenta el enemigo en el juicio, hermana Heli, suba por favor, venga por favor. Cuando el enemigo se presenta en el juicio con esta acta, esta es suya, aparece un abogado con esta otra acta. ¿Puede leerla por favor? Anotación judicial, Evangelio. Resolución final. Este documento ha sido anulado por la obra sustitutoria de Jesucristo. La deuda fue pagada en su totalidad. La condena fue ejecutada en la cruz. El acta fue quitada de en medio, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Estado actual del acta: anulada, sin validez legal, no admite reapertura. Nueva declaración: Angélica Sánchez es declarada justificada, perdonada, reconciliada con Dios, no por obras, sino por la sangre de Jesucristo, pagado por Cristo. Amén. Cuando una persona cree en lo que Jesús hizo y Satanás se presenta, entonces Jesús, al presentar este documento que fue firmado con su sangre, cada vez que el diablo ahora entra a acusarnos, el Padre le señala la sangre del Hijo. Pero es que hizo, la sangre está ahí, y ella cree en la sangre. Ella creyó en el que pagó por eso. Así que no importa cuántos argumentos me traiga Satanás, la sangre los cubre todos. Y ahí es donde se cumple lo que la palabra enseña. No se vaya, hermanita. Dice esto: ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa.
Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Este no es un tema emocional, queridos, es un tema legal. No son emociones. Es un tema de acusación legal que merece ser satisfecha. Y el acta legal no es esto que está hablando Pablo, no lo está diciendo como una metáfora para que nos imaginemos. Pablo está hablando desde un marco legal, conociendo al juez y al que hizo la ley, y la ley que fue rota, conociendo la posición de Satanás. El primer lugar donde vemos al diablo acusando es en el Edén, y luego lo vemos con Job, y eso sigue haciéndolo. Así que tuvo que venir otro, y legalmente, no emocionalmente, no nada más para sentir bonito. Legalmente Jesús vino y puso su sangre sobre nuestra acta y la canceló. Por eso, aunque el día de hoy Dios ya no está levantando actas hacia nosotros, ¿sabes eso? No es que anuló la de hace tiempo, pero ahora hay otras nuevas, ¿no? Por eso dice aquí, anuló el acta de decretos. Solo Dios puede decretar. Está anulada. Pero ¿cómo es eso posible, Miguel? Porque he creído en Jesús. Mi acta fue anulada una vez y para siempre. No hay más actas que se levanten contra mí. Ya no hay poder en el enemigo que se levante para acusarme. Y cuando te equivocas, Miguel, para eso tengo a Cristo. Cuando me equivoco, vengo a Él y me arrodillo delante de Él y le pido perdón. ¿Y saben qué pasa? Que su sangre me vuelve a limpiar. Porque funcionó una vez y para siempre. La sangre sigue activa y el acta está anulada, y entonces no hay condenación sobre mi vida ni sobre la vida de todos aquellos que han creído en Cristo. ¿Alguien está contento por eso? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Tres cosas importantes. Tú tienes que reflexionar sobre esto y pensar, ¿de qué me sirve todo esto? Cuando Dios nos ayuda a tener esta claridad, nos libera. Por eso la Biblia dice, y vas a conocer la verdad y la verdad te va a liberar. Algunos de nosotros a veces pensamos que ya sabemos suficiente de Dios y nos damos cuenta que no. A veces creemos que ya sabíamos algunas cosas y nos damos cuenta que no, y Dios nos sorprende y nos asombra y nos sigue enseñando cosas porque nos ama. Y algunos pueden pensar, ¿cómo no supe esto antes? Este era el momento donde tenías que saberlo. Dios nunca llega tarde. Dice Apocalipsis 12:11, grábense esto en su corazón, porque esto le vamos a bailar jarabe encima. Escuchen. Dice esto, hablando de Satanás. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nada de yo me voy a meter ahí a los trancazos con el diablo. No. Si no soy yo, es Él. Por eso les digo que a veces la guerra espiritual está mal entendida. Es por medio de la sangre del Cordero. Y escuchen, y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11 que la iglesia vence al diablo al final, lo derrota. Porque dos cosas importantes. Una, por la sangre. Creyeron y se aferraron. Y dijeron, y cada vez que el diablo viene y te dice, eres culpable, eres un mal hijo, eres una mala hija, eres un hipócrita, entonces yo le puedo señalar la sangre y decir, sí, pero la sangre me cubre. La sangre sigue vigente. No tienes autoridad sobre mí. No, tus pensamientos, tus mentiras no tienen autoridad sobre mi mente. Jesús me ha liberado. Su sangre es suficiente. Porque el diablo va a venir y va a decir, ¿crees realmente que la sangre de Jesús te va a salvar de esta? Y la respuesta es sí. Sí lo creo. Porque su sangre es suficiente. Así que en primer lugar ellos derrotaron al enemigo, a sus mentiras, confiando en la sangre de Jesús. Pero después dice, y en el testimonio que dieron. Significa que esta iglesia, que es la iglesia del futuro, salió a hablar de la sangre con los que no conocían.
salió a hablar acerca del valor del sacrificio de Jesús con quienes no sabían. Y se mantuvo firme esa iglesia, testificando que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y dice que a causa de esas declaraciones y ese testimonio, algunos de ellos fueron torturados, perseguidos, otros inclusive asesinados. Pero dice, no le tuvieron miedo a la muerte porque sabían quién les esperaba del otro lado. A veces tú y yo, quiero decirte esto, no nos puede bastar con solo creer en la sangre, tenemos que dar testimonio de ella. Porque dice aquí que vencieron al enemigo por medio de la sangre y del testimonio. Hay que dar testimonio de la sangre. Jesús lo merece. Su sangre es poderosa. ¿Alguien lo cree? ¿Sí? ¿Hay paz en este lugar? ¿Alguien tiene gratitud en su corazón? Bueno, pastor, ¿qué hago entonces para no fallarle a Jesús en esto? No tomes la sangre como licencia para pecar. No tomes la sangre como permiso para pecar. No uses la sangre como excusa para seguir viviendo igual como estás viviendo hoy. Y por último, no uses la sangre para reemplazar la obediencia. La sangre ya me cubrió, entonces no obedezco. No. Hay que obedecer, hay que amar, hay que ser agradecidos. Amén. ¿Sí? ¿Podemos orar, familia?